Muy buenos días. En el día de hoy les estaré exponiendo junto a mis compañeros, los cuales son Nicole Fournier, Milka Rosario, Isabela Martín y Kewel Mercedes, quien les habla Arlet Rosario González. En el día de hoy les estaremos exponiendo unos temas que son de máxima importancia. Ellos son el proceso de la comunicación, la producción de textos escritos y la introducción al arte de contar cuentos, técnicas narrativas. Comenzaremos con lo que es el proceso de la comunicación y sus elementos. ¿Qué es comunicar? Comunicar viene del vocablo latino comunicaré, que significa compartir algo, hacerlo común. ¿Qué entendemos por común? Entendemos comunidad. O sea, comunicar se refiere a hacer algo, es decir, del conocimiento de nuestros semejantes. La Real Academia Española de la Lengua define la comunicación como el proceso mediante el cual se puede transferir una información entre el emisor y el receptor. Tradicionalmente, la comunicación se define como el intercambio mediante el habla, la escritura u otro tipo de sentido de sentimientos, por lo que puede ser opiniones o cualquier otro tipo de información. Elementos de la comunicación. Entre los elementos de la comunicación está lo que es el emisor, que es la persona que desea comunicar algo a alguien. Está el mensaje, es decir, la información, ya sean ideas, conceptos, avisos, sentimientos, peticiones, etcétera, que se quieren transmitir. Está el receptor es la persona, una o más, que recibe e interpreta el mensaje. Perdón. También está lo que es el código. El código es el conjunto de signos y reglas que se emplea para construir el mensaje. Y está lo que es el canal de la comunicación, que es el medio donde circula el mensaje, ya sea el aire, ondas radiofónicas, papel, etc. También están lo que es funciones del lenguaje. Entre las funciones del lenguaje existe la expresiva o ometiva, que consiste en que el mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente. Está la apelativa. Esta función consiste en causar una reacción en el receptor. Está la poética, que esta se utiliza preferentemente en la literatura. También la referenciar. Esta función se pone énfasis en el factor del contexto. Se trata solamente de sucesos reales y comparables, no de opiniones ni cosas subjetivas. Está la metalingüística, centrada en el código de la lengua, y la fática. La finalidad de la fática, de la función fática, no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para transmitir y optimizar posteriormente mensajes de mayor contenido. Gracias, continúe. Quien les habla es Milka Rosario. Yo les voy a continuar con el proceso de la comunicación, pero sobre los tipos de comunicación. Debemos de tener en cuenta que existen distintos tipos de comunicación, pues los emisores pueden ser diferentes y la información que se envía y el canal por el cual se envía, por el cual circula también. Primero tenemos la comunicación oral, que es la que se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Un ejemplo son los gritos, el llanto o la risa. Como segundo tenemos la comunicación escrita, que esta se diferencia de la comunicación oral gracias a que no está sujeta al tiempo ni al espacio. Esto quiere decir que esta comunicación se establece entre un emisor y un receptor, pero una de las ventajas que tiene es que permanece en el tiempo, el escrito logra perpetuarse. Tenemos la comunicación no verbal, que es un proceso donde transmitimos información a otra persona mediante posturas, sonidos, imágenes, ya sean visuales, auditivas. Estos son los comportamientos que nos proporcionan todo tipo de mensajes. También los tipos de comunicación se pueden clasificar según el número de individuos, como pueden ser la intrapersonal, que es la que la persona entabla consigo misma. Esta forma de comunicación implica que es la persona quien emite y al mismo tiempo quien recibe el mismo mensaje. También está la interpersonal,
que es el intercambio de mensajes entre dos o más individuos que para ello utilizan la comunicación verbal y la no verbal, con el objetivo de que haya un buen entendimiento. Por último, tenemos la grupal, que como su nombre lo indica, es por la cual un conjunto de personas puede transmitir información, emociones e ideas. También existen barreras de comunicación, que son los obstáculos que dificultan la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor. Estas pueden generar distorsiones y malentendidos. Primero tenemos las barreras físicas, que estas están relacionadas no con la persona, sino con el entorno en el que se encuentran las personas. Los obstáculos que impiden una correcta comunicación pueden ser ambientales, como puede ser el ruido, la distancia, o tecnológicos, como puede ser la falta de internet, la mala calidad de los equipos. También están las barreras de comunicación, también pueden ser psicológicas. Estas son, como su nombre lo indica, tienen que ver con la situación psicológica concreta del emisor o del receptor del mensaje. Así que este tipo de barreras también tiene relación con los estados emocionales del emisor y el receptor, que pueden llegar a alterar el mensaje. Por último, tenemos las barreras semánticas, que estas son las que están relacionadas no con el significado de las palabras. Es decir, este tipo de barreras sucede cuando no entendemos una palabra, una frase o un discurso. Estas provienen de las limitaciones del idioma o los signos empleados. En definitiva, todas estas barreras son los que rompen el proceso comunicativo. Bueno, algo muy importante que todos tenemos de tomar en cuenta son las diferencias entre la expresión oral y escrita. Ambas son muy importantes, pero a la hora de transmitir nuestras ideas, pero son diferentes en muchos aspectos. Como pueden ser, el oral es más rápida, no es como la escrita, que en este existe un registro de comunicación permanente. También el oral existe retroalimentación, ya que la expresión oral permite interrupciones, reformulaciones y aclaraciones inmediatas, mientras que el lenguaje escrito no emite ningún cambio una vez que el texto ha sido escrito y llegado a su destinatario. También el medio de transmisión varía, ya que la expresión oral emplea el canal auditivo, mientras que la expresión escrita lo hace a través de un canal visual. Y la expresión oral se acompaña de gestos y cambios en la entonación que no están presentes en la lengua escrita, cuyo único medio es el signo gráfico. Por esta razón, el lenguaje escrito es más pulcro, organizado y cuidado. También tenemos que tener en cuenta que para poder lograr comunicarnos de manera efectiva es importante la unión de tres tipos de elementos que se relacionan en un mensaje, que son los elementos visuales, los vocales y verbales. Esto es también conocido como la fórmula de las 3V. Los elementos visuales, estos son los que están relacionados con la apariencia física del disertante u orador, la postura, ya sea la postura, su forma de vestir, sus gesticulaciones, que está claro que muchos de estos aspectos influyen para lograr la atención del auditorio. Tenemos también los elementos vocales, que estas son las modulaciones que percibimos en la voz, como la entonación, la velocidad, el énfasis y la resonancia. Y por último, tenemos los elementos verbales, que se refiere a todas las palabras y métodos lingüísticos que utilizamos para hablar, desde la forma de estructurar las ideas que formulamos hasta el contenido o el significado que se obtiene del mensaje que transmitimos. Bueno, con esto concluyo mi parte. Ahora mis compañeros les estarán hablando sobre la producción de textos escritos. Buenos días, mi nombre es Nicole Fournier y hoy yo les estaré hablando sobre la producción de textos escritos. Para empezar, tenemos el proceso de la escritura. Y la escritura se define como un sistema de comunicación humana a través de representaciones gráficas del idioma verbal, es decir, de signos trazados en un soporte físico de algún tipo. Sus diversos usos la hacen ser un proceso complejo y muy personal, un proceso que todos experimentamos de muchas maneras. Para facilitar la experiencia de la escritura, es bueno familiarizarse con el proceso. Tenemos la preescritura, la invención y organización, borrador y revisión, posescritura,
y edición y publicación. Para la preescritura es necesario comprender la asignación, seleccionar el tema y producir ideas. Para la comprensión de la asignación debemos tomar en cuenta qué tan largo será el propósito, ya sea expresar, informar o persuadir, para qué tipo de público va este dirigido, el contexto, ya sea la ocasión, el tiempo y el lugar, y los conocimientos que se emplearán para escribir el mismo. Se pueden tener algunas preguntas guías, como lo son, ¿qué quiero decir? ¿Cómo quiero decirlo? ¿Quién lo leerá? ¿Qué necesito saber para empezar? ¿Y con quién puedo consultar? Después tenemos la selección del tema. Para esto debemos tener en cuenta los temas generales y los temas específicos. Los temas generales expresan el campo de conocimiento en el cual se escribe el texto, y los temas específicos expresan con absoluta claridad y precisión un contenido concreto del texto. Por ejemplo, como tema general tenemos la sociología y su tema específico sería causas y consecuencias del consumo y proliferación de las drogas en la juventud dominicana hoy en día. Seguimos con la producción de ideas. Para eso debemos realizar una serie de preguntas que nos ayuden a desarrollar de mejor forma el tema, como lo son, esta parte la podemos cortar aquí, nada más diciendo porque se me fue la diapositiva. Ok, ya. ¿Cómo lo son? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué lo hace funcionar? ¿Qué lo causó? ¿Qué impresión causa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se define? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se diferencia de los demás? ¿Cómo se asemeja? ¿Por qué sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Se vio afectado? ¿Cuándo pasó? ¿Y dónde sucedió? Ya después pasamos con la escritura libre, que es una técnica de la preescritura en la cual la persona escribe en forma interrumpida durante un periodo de tiempo sin prestar atención a la ortografía, gramática o tema. También podemos utilizar la lluvia de ideas. Es una herramienta que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Se presentan ideas en un formato ordenado para así tener mayor flexibilidad al desarrollar el tema. ¿Cómo se hace? Bueno, en una figura geométrica, escribir una palabra o frase clave que exprese el tema. En un primer nivel, anotar todas las frases o palabras que se asocian al tema. En un segundo nivel, derivar nuevas ideas de las palabras o frases del nivel anterior. Y expandir el mapa hasta el máximo de ideas derivadas. Ya, para finalizar con las estrategias, tenemos el cuaderno de autor, que son útiles para la etapa del proceso, se usan para anotar o explorar todo tipo de ideas, y de ahí parten los textos más extensos. Bueno, yo soy Isabela Martín y les voy a hablar de los borradores. Un borrador puede ser una versión provisional de un texto como de un dibujo. Se trata de un boceto que está en desarrollo y que su autor va modificando hasta lograr que alcance la forma definitiva que pretende darle. Un escritor puede trabajar durante años en el borrador de una novela. El autor irá agregando, eliminando y modificando información en diferentes momentos. Finalmente, cuando queda conforme con el resultado, puede dar como concluida su obra. Cada borrador puede tener características diferentes, tanto en lo que hace su estructura como su codificación. Tomemos el caso de una persona que se embarca en la escritura de un relato y decide comenzar a escribir todas las ideas que le vengan a la mente. Sin importar el orden dentro de la cronología de la historia, es probable que su borrador se asemeje más a un esquema que a una narración, con anotaciones marginales y quizás también dibujos que le permitan recordar ciertos datos.
En el otro extremo se encuentra quien ya desde el primer día escribe el relato de la forma más ordenada posible, como si estuviera construyendo letra a letra la versión final. En este caso, hay más probabilidades que el borrador pueda ser comprendido por cualquier persona. Sobra decir que ninguno de los dos es el camino correcto, sino que son dos de las múltiples posibilidades y cada uno escoge lo que más se ajusta a su forma de entender y sentir el arte. En diversas herramientas tecnológicas se llama borrador a la carpeta virtual, donde se almacena un contenido antes de su publicación o de su envío a un destinario. Postescritura es identificar y corregir errores diversos y escribir el texto final. En una historia o narrativa personal, el autor cuenta sobre experiencias que haya vivido, leído o escuchado. El propósito es hacer que el lector viva esa experiencia con el autor, que lo haga reír o sufrir a través de la lectura de la misma. Hace sentir lo que el autor sintió en ese momento escribiendo ese relato, tanto como miedo, tristeza, etc. La misma puede estar escrita en orden cronológico o a través de retrospección, o sea, flashbacks, ya sea como un recuerdo. Puntos importantes: no le digas al lector lo que debe sentir o pensar. Haz que lo sienta o lo piense. Pon atención al tiempo, si es presente o pasado. Y puedes usar diálogo para darle vida a los personajes. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Kewell y es un placer. Y ahora estaré hablando sobre la introducción al arte de contar cuentos. Primero, ¿qué es el cuento? Es el género literario caracterizado por intensidad y su corta extensión narrada por un hecho humano de carácter universal. Usualmente trata de un solo tema. Para Juan Bosch, el cuento es el relato de un hecho que tiene importancia, y aclarando, importante no significa ni insólito, ni extraordinario, ni novedoso. Según Horacio Quiroga, un cuento es una novela depurada por Ripios. Bueno, el cuento posee varias estructuras escritas, que son trama, conflicto y desenlace. La estructura es independiente de un cuento que sea tradicional o moderno. El orden de esos tres elementos pueden variar. De un cuento puede iniciar por el final o por el conflicto. La trama, que para mí es de la parte más importante de un cuento, y le diré ya por qué. Es el cuerpo de la historia, que siempre comienza con una discrepancia que complica la historia, y no existe tal complicación si no hay trama. El problema o de discrepancia que motiva el trama, crea tensión narrativa, esa tensión aumenta de medida y al desarrollar la historia. También podemos decir que la línea de estructura es una historia donde se planifican los conflictos y las tensiones para el trama y atrapar audiencia al desarrollo del consentimiento. Cuando a veces estamos leyendo cualquier historia y hay trama, siempre queremos seguir viendo hasta dónde va a llegar, y por eso para mí el trama es el cuerpo o es una parte más importante de cada historia. El conflicto o nudo. Aquí ocurre la acción transformadora de la historia. Es al momento donde la tensión narrativa llega a un punto más alto de la tensión y finalmente explota, supliendo la carencia indicada del marco escénico y transformando la situación problemática de motivo del trama. Y aclarando que sin conflicto no hay cuento. Desenlace es la sección final donde alivia o disipia cualquier situación narrativa. Ya cuando llegamos al desenlace podemos decir que ya estamos llegando obviamente al final, pero no mayormente siempre pasa ese caso, ya que a veces pasa el desenlace y de una vez vuelve el trama. Pero siguiendo esto, explica las consecuencias de la acción transformadora y describe la situación final de los personajes de la historia. Aspectos técnicos del cuento. Punto de vista. Es el enfoque desde que él cuenta la historia por el narrador, quien cuenta la historia, por elegir quién va a contar la historia, de su suma importancia. Primera persona. Primera persona, también llamado como narrador interno. Ese narrador es un personaje dentro de la historia, actúa y juzga, y no tiene opiniones sobre los hechos y de los personajes que aparecen en el cuento narrador. Solo tiene y aporta información basada en su propio punto de vista de los eventos. Este narrador es el que, a diferencia de su propio autor, es un personaje de la obra que tiene necesariamente que cumplir con todas sus normas y personajes. Incluso este cumplimiento de tareas de narrador
para todo consentimiento de algo, por lo tanto, es necesario experimentar sus propios sentidos o algún otro personaje que se le cuente. Puede contar sus principios, pensamientos y opiniones, pero no de los que debe contar personaje o no hacer con lo que él cuenta. El narrador es la primera persona que puede tener el propio protagonista. Ejemplo, como Wilder de los personajes de los viajes de Wilder, o también como muy cercano a él, sus pensamientos y acciones, como el Dr. Watson de Sherlock Holmes, o algunos personajes marginales que tengan que ver un poco de lo que se narra. Ahora seguiré con mi compañera Isabel, que estará hablando sobre del narrador y el protagonista. El narrador protagonista. El narrador protagonista cuenta su propia historia. El narrador, en primera persona, yo, adopta un punto de vista subjetivo que le hace identificarse con el protagonista y le impide interpretar de forma absoluta e imparcial los pensamientos y acciones de los restantes personajes de la narración. Es el tipo de narrador que se utiliza en géneros como el diario o la autobiografía. Ejemplo, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo, esto es mentira de todos, y que no necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. El narrador testigo es un espectador del acontecer, un personaje que asume la función de narrar, pero no es el protagonista de la historia, sino un personaje secundario. Cuenta la historia en la que participa o interviene desde su punto de vista, como alguien que la ha vivido desde fuera, pero que es parte del mundo del relato. Segunda persona es un tipo de narración que se da con escasa frecuencia, ya que exige una cierta restricción estilística. Es aquel que se dirige a un tú, vosotros o ustedes. Monólogo interior. También conocido como flujo de conciencia, es la técnica que trata de reproducir los mecanismos del pensamiento en el texto, tales como la asociación de ideas. Tercera persona. El narrador en tercera persona o narrador externo se encuentra en la mayoría de los casos fuera de la historia. En este caso, las características del narrador en tercera persona son las siguientes. No actúa ni juzga, ni opina sobre los hechos que narra. No tiene forma física, ni dentro ni fuera de la historia. Sin embargo, pueden distinguirse tres tipos de narrador en tercera persona, según el conocimiento que tienen del mundo creado por el autor. Narrador deficiente. La capacidad de este personaje es inferior a los demás personajes. Sabe menos que el lector y cuenta hechos que son inaccesibles para su menguanda capacidad. Ocurre cuando el cuento es contado por un niño, un loco. Tipos de narradores en tercera persona. Narrador omnipresente es el narrador que conoce todos los hechos, conoce los pensamientos de los personajes que actúan en la historia. Ahora les dejaré con Nicole para que diga los personajes y su clasificación. Los personajes se pueden dividir según su participación en la historia. De acuerdo a su importancia en el desarrollo de la trama, pueden ser personajes principales, personajes secundarios y personajes terciarios. Los personajes principales son los más importantes del relato, a los cuales gira alrededor de la historia, y a los que más acompañamos a lo largo de ella. Los personajes secundarios son los personajes de reparto, es decir, los que intervienen en la historia, pero no son muy relevantes o determinantes en ella. Los vemos cuando resulta necesario. Los personajes terciarios, aquellos que apenas aparecen circunstancialmente en la historia, sin tener demasiado que ver con ella y que quienes no sabemos prácticamente nada. También se pueden dividir según su rol narrativo, atendiendo ahora al papel que desempeñan en la trama. Podemos hablar de protagonistas, antagonistas y tritagonistas. Los
Protagonistas son los personajes principales del relato, sobre quienes tienes que ver la trama. Pueden ser héroes, antihéroes o simplemente protagonistas circunstanciales, pero sobre ellos verse el relato y rara vez este puede continuar si ellos mueren o han desaparecido. Los antagonistas, aquellos que adversan al protagonista, que se oponen a que cumpla con sus aspiraciones o que simplemente tienen deseos contrarios a los suyos. Y finalmente tenemos los tritagonistas, que son los personajes que no toman partido en la historia, sino que lo transitan de manera eventual, sin tener que ver con las luchas internas de la trama. Ok. Ya después que mis compañeros han explicado sobre el cuento, la estructura, los aspectos narrativos, los narradores y todo lo relacionado, podemos empezar a hablar sobre las técnicas narrativas, que son un conjunto de herramientas que usa un escritor para contar su historia de la manera más fiel posible. Podemos mencionar la lineal, que en esta técnica los hechos se cuentan sin ninguna alteración con respecto al tiempo. Esto quiere decir que los acontecimientos se relatan con el mismo orden que fueron sucediendo. También tenemos la retrospección o flashback, que esta es muy diferente a la lineal, ya que no se respeta el orden cronológico de los hechos. Consiste en trasladar la acción del relato al pasado de la historia, lo que nos permite presentar los antecedentes de los personajes una vez que el relato se ha iniciado. Muy bien. Después de mi compañera Milka, que empezó a hablar sobre las técnicas narrativas, yo voy a continuar con la técnica del paralelismo, que esta técnica cuenta de manera simultánea por lo menos dos historias diferentes, pero que al final tienen una estrecha relación. También existe lo que es la técnica epistolar, que cuenta la historia en modo de carta y permite construir de manera ágil, o sea, permite construir una trama de manera ágil. También está lo que es la técnica de caja china, que consiste en construir una historia como aquellos objetos folclóricos, es decir, en los que se hallan contenidos, objetos similares de menor tamaño. También está lo que es la cámara fotográfica, es una técnica de carácter impresionante que en muchos casos se usa para describir. Por último, tenemos lo que es la técnica de dato escondido, es decir, que en la narración hay un dato que se convierte en el motor de la misma, pero que el autor no lo hace explícito, es decir, no lo relata completamente. Y también lo tenemos lo que es el tiempo y el ambiente. Esto consiste en el escenario, la época, el cuándo, el dónde de los hechos, índole, ya sea real o ficticia, rural o urbana, actual o del pasado. También puede ser, o sea, la atmósfera, influye mucho lo que tiene que ver la atmósfera, la sensación que prevalece en la obra, el tiempo real y el tiempo narrativo. Muy bien, hemos llegado a lo que es el final de estos, de contar y de definirle los conceptos de estos importantes temas, la importancia que hay entre ellos. Y vamos a proceder, no sé si tienen algún tipo de pregunta, alguna inquietud sobre los temas que cada uno de nosotros estuvimos hablando, no sé si les hacen preguntas. Vamos a proceder entonces a leer lo que es nuestro relato que escribimos personalmente en el modo epistolar. El modo epistolar, como le acabo de decir, es una técnica narrativa que donde hacemos el relato en modo de carta, así mismo, y permite una trama de manera muy ágil, que a continuación cada uno le estaremos leyendo y vamos a empezar con Milka Rosario. Ok. Ahora yo les voy a leer mi cuento. Empieza. Apreciado Andrés, antes de que las malas lenguas te digan otra cosa, he preferido contarte lo que pasó con el médico aquel que me atendió cuando estuve interna por COVID. Cuando me hicieron las pruebas correspondientes, el doctor encontró que tenía problemas que solo se resolverían si me hacían una trepanación. Como ya sabes, soy una persona que cree que lo mejor es escuchar a los médicos y lo dejé pasar. Desde ahí fue que empezaron a ocurrir cosas extrañas. Cada vez que miraba por la ventana, veía la calle
esa calle llena de personas. Parecían todas puntos negros, hasta que miraba bien y les veía la cara. Sentía náusea, porque se levantaban todas las mañanas para ir a un trabajo que no tenía sentido. ¿Cuál era el propósito de todo? Cuando más pasaban los días, no podía dejar de pensar así. Era un martirio. Así que salí del hospital para refrescarme un poco. Pero esa fue la peor decisión que hubiera podido tomar. Veía a las personas, pero sus figuras eran extrañas. Corrí al hospital. Le pregunté al médico qué era lo que me había hecho. Me dijo que me realicé una trepanación porque quería experimentar si se podía desarrollar el sexto sentido de una persona con esto. En ese momento, como te imaginas, no podía creer lo que estaba escuchando. Fui al médico por un caso de COVID, me enteraba de que era un conejillo de Indias y que yo había autorizado esto. Bueno, decidí seguir el juego al médico. El doctor quería que yo le reportara todo y así hice. Unos días después de nuestro encuentro, no podía dejar de ver esas formas extrañas en las personas. Solo veía uno o dos, pero ahora eran más. Lo más curioso era que cada persona tenía una forma diferente. Le expliqué al médico todo lo que estaba pasando hasta le hice dibujos de lo que veía. Y él llegó a la conclusión que todas esas formas extrañas que veían las personas eran sus inseguridades, todo lo que trataban de esconder. Le pregunté cómo llegó a esa conclusión y me explicó que esto era resultado de la trepanación. Con mi caso, él confirmó que esto de verdad te permitía tener un sexto sentido y solo tenía que interpretar cada una de las formas que tenían las personas, como la de esa chica que le conté. Recuerdo que su forma era totalmente de arena. El médico me dijo que como esa chica era de arena, podía tomar la forma que quisiera. Solo necesitaría un molde, en otras palabras, no tenía personalidad propia. Cuando me explicó todo, no podía creerlo. Antes no me importaba nada acerca de las locuras que siempre me contaba, pero después de esto empecé a tener curiosidad. No podía dejar de mirar a las personas. Quería interpretar sus inseguridades. Esta obsesión empeoró a tal punto que ya no sentía que era yo. Era como si otra persona estuviera tomando control sobre mi cuerpo. Como ya sabes, mi familia se encontró raro que no salía del hospital, aunque ya estaba sana del COVID. Así que comenzaron a indagar más y más y les tuve que contar todo. Me internaron en otra clínica, me realizaron análisis y comprobaron que estaba perfectamente bien, tanto físicamente como mentalmente. Por eso mis familiares me dejaron en paz y pude volver a reintegrarme en la sociedad de nuevo. Muchos años después, todavía recuerdo esa habitación de hospital y a ese médico que después de esto jamás volví a ver. No sé qué pasó con él, pero puedo estar segura de que su investigación no acabó conmigo. Muy bien, me pareció súper chulo. Ahora voy a continuar con el mío. Eh, yo me atreví a ponerle nombre y mi relato en verdad se titula como El doctor y su paciente. Apreciado Andrés, antes de que las malas lenguas te digan otra cosa, he preferido contarte lo que pasó con el médico aquel que me atendió cuando estuve interna por COVID-19. Me encontraba en el hospital Moscoso Puello, en un ambiente tenebroso, rodeada de personas afectadas por este terrible y cruel virus, al igual que yo, llamado coronavirus COVID-19, que desde un cierto punto surgió para destruir a nuestra humanidad. Las personas que se encontraban conmigo en un cuarto oscuro un tanto trágico y sobre todo afectados críticamente por el terrible coronavirus, ellos se encontraban en condiciones graves, en comparación de la condición en la que me encontraba yo. Estas personas a mi alrededor las pude ver convulsionar, asfixiarse al no poder respirar, sangrar por la boca y por la nariz debido a efectos secundarios que le provocaban los medicamentos que le daban. No solían comer porque no presentaban apetito, ya que es una enfermedad capaz de quitarte las ganas de comer, y cuando una persona no presenta hábitos, ni ganas, ni deseos de comer, esto puede provocarle la muerte, porque la alimentación es primordial en nuestras vidas. Y sí, pude ver personas morir a mi lado, lo cual me afectaba bastante. En aquel hospital, donde existía una gran población de personas afectadas por COVID-19, donde hasta los médicos y las enfermeras que atendían a ciertas personas afectadas se encontraban de igual forma, afectados, pero tenían muchas ganas de voluntad y fuerzas para luchar por todos nosotros, sus pacientes, por salvarnos la vida, a pesar de que ellos no se encontraban en condiciones estables para poder atendernos.
pero esto no le impedía las ganas de sacarnos adelante para que podamos vencer esta terrible y trágica enfermedad del coronavirus. Yo afectada por este terrible virus, donde cabe destacar me encontraba interna, aislada, donde mi familia no podía verme, y yo a ellos. Esto me destrozaba el corazón. Todos los días, durante mañana, tarde y noche, me la pasaba triste, desconsolada totalmente, llorando, pensando en mi familia y sobre todo pensando si podía lograr afrontar o vencer este virus por el cual estaba atravesando. En las condiciones en las cuales me encontraba, no fueron tan graves, pero sí afectaron bastante mi organismo, presentando síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, pérdida del gusto, del olfato, ojos totalmente irritados, cansancio, molestia, dolores por todos lados, dificultad para respirar y muchos otros tantos síntomas que suele presentar este trágico virus, durando aproximadamente alrededor de 3 meses interna, donde ya a un punto de pensar que nunca saldrá de todo esto. Pero he aquí, Andrés, donde te contaré qué sucedió realmente con el médico que me atendió, el doctor Francisco Cabrera. Excelente ser humano, excelente doctor, una persona capaz, eficiente, enriquecido de grandes conocimientos acerca de la medicina, con una gran paciencia, esmero y dedicación a lo que hace. Extraordinario, con grandes virtudes, persona digna de admirar. Digna de admirar. Un sábado, 14 de agosto de 2021, a las 12 en punto del mediodía, empecé a presentar síntomas de este terrible virus, donde de inmediato mi familia tuvo la capacidad y agilidad de llevarme al hospital, allí en emergencia, donde trataban a las personas que presentaban signos vitales de coronavirus. Fui atendida de inmediato por el honorable doctor Francisco Cabrera, quien estuvo al tanto de mi situación durante días y noches. Nunca me abandonó. Era como un familiar para mí en ese momento tan difícil. Siempre estuvo pendiente de mi situación, de cómo esta enfermedad me solía afectar y cómo disminuía desde un ámbito positivo. Es una historia que para mí es un tanto difícil de poder contar y sobre todo redactar. Por hoy me lleno de fuerzas y voluntad para expresar y redactar a la misma. Es lamentable, pero este grandioso doctor, quien me salvó la vida después de Dios y el causante de que pudiera estar presente entre mis familiares hoy en día, redactando toda mi historia acerca de cómo eran mis días con esta enfermedad y cómo lo pude atravesar, y así poder contarles qué le sucedió exactamente a este doctor que me atendió cuando me encontraba interna por COVID-19. Martes 13 de octubre de 2021, un día antes donde el doctor Francisco Cabrera me iba a dar de alta, fue hallado muerto en su vehículo a las 3 de la mañana, asesinado mediante disparos provocados por prestamistas de Mundo Negro. Esto debido a un sinnúmero de deudas que él solía tener con estas personas. La humanidad no se enteró de este terrible hecho porque su familia no me lo permitió y decidieron mantener todo bajo perfil, y esto fue respetado. A pesar de ser una persona que poseía grandes cualidades, siempre pude observar en él que fuera de todo, a este algo le preocupaba y afectaba personalmente, pero nunca tuve el valor de preguntarle. Es triste pensar que hoy en día el doctor Francisco Cabrera ya no esté con nosotros y haya muerto de esta manera, persona que no era merecedora de este tipo de muerte, pero solo el destino determina por qué fue así. Agradezco todos los días a Dios y sobre todo a este maravilloso doctor, que a pesar de que no esté presente, permitió que pudiera estar aquí junto a mis familiares, porque me ayudó a vencer este trágico, terrible e indignante virus llamado coronavirus COVID-19. Gracias. Muy interesante tu cuento. Y ahora voy a seguir con el mío, que tiene como título Apreciado Andrés. Antes de que las malas lenguas te digan otra cosa, he preferido contarte lo que pasó con el médico aquel que me atendió cuando estuve interna por COVID-19. ¿Sabes lo lastimada, triste y traicionada y aparte sola que me sentía en esta situación que estaba pasando? Perder mi trabajo, mi padre y descubrir el engaño que me hiciste en tu último viaje fue muy duro para mí. Aparte, esta situación del COVID, donde ese doctor me escuchó, me ayudó y estuvo para mí cuando más necesitaba de alguien, ya que ni siquiera mi familia podía estar conmigo. Y tú en tu viaje en Italia con tu asistente, donde me llegaron algunos videos y fotos que me lastimaron y me influyeron como mujer, mientras estaba sola en el hospital, ya que, como dije, mi familia ni siquiera podía verme.
Te llamo para reclamarte de la situación que estaba pasando. Y tu respuesta fue, después que salgas del hospital deberías ir al psicólogo. Respuesta tan dura para mí, después de contar todo lo que había pasado y sabiendo tú todo lo que estaba pasando. Bueno, me sentí traicionada como compañera, como amiga y como esposa que era. Fue muy fuerte para mí, ya que el doctor fue la única persona que estuvo para mí en ese momento tan duro. Fue un hombre maravilloso, fue como un ángel que Dios me mandó del cielo en esos momentos tan fuertes y me ayudó a pasar esa situación del COVID y fue mi payón de lágrimas cuando no estuvo nadie para mí. Pero de salir del hospital, porque gracias a Dios me sané y el doctor siempre estuvo pendiente para mí y me ayudó en los momentos más fuertes, no lo volví a ver, ni siquiera volvimos a tener contactos. ¿Por qué? Porque era una mujer casada y te respetaba. Bueno, ya que volví a mi trabajo, mi familia y demás, obviamente volví a verte y a estar contigo, pero me preguntaba todos los días por qué mi esposo no me mira, por qué mi esposo no me besa, por qué mi esposo está actuando de manera rara. Algo que realmente me lastimaba como mujer, como esposa, te ibas a bañar y dejaste tu celular abierto, lo cual yo de curiosa fui y abrí tu celular. Y escuché algunos mensajes que me partieron como mujer. No te dije nada, ya que el amor me tenía cegada, pero estos mensajes eran como, odio estar cerca de esta mujer, está gorda, no quiero seguir con esta gorda. Otros mensajes era, y esta es la hora que todavía esta mujer no me puede dar hijos. Fue muy duro para mí, sabiendo tú que yo quisiera tener hijos y darte hijos a ti porque eres el hombre de mi vida. Pero para mí me rompiste el corazón como mujer y me quitaste la identidad que tenía, ya que te amaba o te amo, como podría decirte, porque todavía sigo sintiendo algo por ti, pero fui al doctor, hice dieta y quise investigar por qué no podía darte hijo. Bueno, lo cual me dijeron que tenía algunos problemas en mis ovarios, pero todo tenía solución. Me quedé callada para darte la sorpresa cuando me sanara. Seguí con mi dieta, después fui al gym y fui a una endocrinóloga y todo iba cómodo y bien. Iba a contarte, ya cuando pasó el tiempo, que estaba sana y había rebajado 30 libras. La sorpresa que me llevé cuando llegué a casa y te encontré con tu asistente en nuestra casa, en nuestra habitación. Algo que me dolió demasiado. Algo que salí corriendo de la casa al ver esta situación. Me encontré precisamente y por casualidad a mi amigo el doctor, lo cual me desahogué y estuvo para mí en esos momentos. Lamentablemente te fuiste el otro día para Brasil para otro viaje de negocios, precisamente con tu asistente, y no me diste explicación, ni siquiera te despediste. Algo que en verdad me lastimó demasiado. ¿Por qué? Porque ya no sentía que éramos pareja. Sin darme una explicación, todo normal, como si no hubiese pasado nada, te fuiste. Bueno, seguí con mi vida, pero lastimada. Mi amigo el doctor, sí, tuvimos contacto y un día de locos me invitó a tomar unos tragos, lo cual me aconsejó y estuvo para mí. Me dijo, te aconsejo que vayas al psicólogo para que puedas superarte como mujer hermosa y bella que eres, sin importar las cosas o condición como te veas. Lo cual me llevé de él y fui al psicólogo a dar lo mejor de mí, empoderarme como mujer y luchadora que soy. Y solo estaba esperando que vinieras para terminar esa situación o tratar de hablar para manejar o ir al psicólogo de pareja. Pero un día de locos, como, como siempre, uno de estos días de loco, mi amigo me invitó al restaurante que está cerca de la casa, lo cual me invitó a algunos tragos y hablando y hablando, nos besamos. Pero no creas que pasó más de ahí, aunque vi que tus amigos nos vieron. Me puse muy mal, le dije a mi amigo que me llevara a la casa para tranquilizar todo y para que todo volviera a la normalidad, porque en verdad te amaba como pareja. Pero mi amigo me aconsejó, mira, Priscila, te recomiendo que pienses las cosas bien y que le pidas dirección a Dios para que todo marche bien, ya que veo que esta situación que estás con tu esposo no es de la mejor, no es de la mejor manera correcta. Bueno, me sentí un poco mal, bueno, un poco mal, no, me sentí traicionada como mujer, ya que nunca te había traicionado, ya no importa esos 3 meses de trabajo que te ibas con tu asistente o con amigas. ¿Por qué? Porque en verdad te amaba. Pero ya volviendo al tema, mi amigo me llevó a mi casa para tranquilizarme y pensar las cosas bien, lo cual no pasó más nada.
como tú tal vez pensaras o tus amigos te dijeron, lo cual pensé que estoy haciendo esta carta, ya que pensé las cosas como debió de ser y le pedí dirección a Dios. Y creo que es la mejor decisión correcta, ya que para que tú puedas ser feliz y yo también puedo hacerlo ahora. Te lamento mucho por ese beso que le di a mi amigo, lo cual no significó nada para mí porque todavía lo estoy conociendo y creo que voy a conocerlo más porque fue la única persona que estuvo para mí en momentos tan fuertes como lo pasé cuando tuve COVID y nadie estuvo para mí, ni siquiera mi familia. Pero yo pienso ser feliz ahora, empoderarme como mujer y no dejar que ningún hombre me quite mi felicidad. Y esta carta es para ti, apreciado Andrés. Mi historia es sobre algunas veces situaciones que pasamos como hombres y también mujeres en relaciones o también amistades medias no, tóxicas y que siempre podemos salir adelante y hasta aquí mi historia y ahora mi próxima compañera. En verdad, déjame comentar algo. Me pareció súper chula tu historia, me causó muchísima risa, además de que creaste una verdadera trama y en eso consiste el relato epistolar, que va construyendo una trama, en verdad. Muy interesante, súper. Yo estaba muerta de la risa, porque a Gracias. pesar de que causaba risa, era súper interesante, de verdad que sí, muy bien. Y estaba muy nervioso. Bueno, ahora yo les leeré mi cuento y dice así. Apreciado Andrés, antes de que las malas lenguas te digan otra cosa, he preferido contarte lo que pasó con el médico aquel que me atendió cuando estuve internada por COVID. Sé que es muy doloroso para ti, pero es cierto que me enamoré de él, y más allá del error de la traición que sería para ti, fue un error que me costaría la vida. Como sabrás, el día 26 de septiembre me internaron porque estaba grave del COVID. La primera noche estaba sumamente aterrada, ya que mientras estaba en mi habitación del hospital, intentaba mover mi camilla, pero perdí totalmente la movilidad de la mano derecha. Al intentar utilizar la izquierda me quedé paralizada y de lado, posición que incrementó el horroroso dolor de que por sí tenía. Intenté llamar a una enfermera para pedir ayuda, pero me di cuenta que de mi boca no salían palabras. No sentía nada más que las gotas de sudor bajándome por la frente y el miedo agravando mi dolor en el pecho. En ese momento, cuando sentí el mundo pasar por mis ojos, cuando lo único que quería era tu compañía para sentirme a salvo y cuidada, llegó él. Al verme en tal posición y el pánico en mis ojos, no dudé en correr a ayudarme y ponerme boca arriba. No fue hasta entonces cuando me di cuenta de que no estaba respirando, me faltaba el aire. El doctor, muy preocupado y eficaz, no lo pensó dos veces y me puse la mascarilla de oxígeno. Así sentí como lentamente mis pulmones volvían a llenarse de aire y mis ojos empezaron a pesar, quedándome totalmente dormida. La mañana siguiente amanecí en la unidad de cuidados intensivos. La habitación estaba helada, solo escuchaba las manecillas del reloj y el bip de las máquinas. No sabía cuánto había durado inconsciente, por lo que estaba desconcertada. Justo ahí las puertas se abrieron y le dieron entrada al doctor que me había ayudado. Al verlo me quedé paralizada, pero no como la noche anterior. Él, muy paciente, me explica que es el doctor especialista que estará llevando mi caso y me dice que la gravedad de mi condición, que los síntomas que estaba presentando eran compatibles a los de la nueva variante y que por eso terminé en cuidados intensivos. Al finalizar, me asegura, mirándome a los ojos, que no permitiría que mi situación empeore y que hará todo lo que esté en sus manos para que pueda salir con vida de allí y así conocernos mejor. No me dio la oportunidad de contestar cuando él ya había salido de la habitación, dejándome a mí y mi sonrojo procesando sus palabras. Y era el 11º día que pasaba en el hospital. Eran alrededor de las 2:15 de la mañana cuando estaba caminando en un pasillo totalmente vacío y desolado. No quería que mis sospechas fueran ciertas, pero debía asegurarme de que si corría peligro o no. ¿Alguna vez escuchaste que cuando pierdes un sentido los demás se amplifican? Supongo que esa era la razón por la cual sentía el olor metálico de la sangre que provenía del final del pasillo. Me acerqué a la ventanilla que estaba en la puerta y lo vi. Lo vi abrir este cuerpo como si fuera una niña abriendo una muñeca, como sin humanidad alguna en sus ojos, sacaba de los órganos de esas jóvenes tan parecidas a mí y lo colocaba en un refrigerador, el cual ocultó. Mientras lo observaba, solo me pasaba por la mente sus caricias,
sus seducciones y cada mentira que me susurró al oído. Tenía horas riéndome a su lado y solo podía pensar que no quería que pasaran los días para que me dieran de alta. Hacía meses que no me sentía así de feliz y protegida. En estos días he mejorado poco a poco y la gravedad de mi condición ha disminuido. Y por patético que suene, en ese momento sentía que todo se debía a él, no solo por su labor como médico, sino por lo increíble que me hacía sentir. Al pasar los días me di cuenta de que algunas acciones extrañas, de miradas sospechosas entre enfermedades hacia él, pero simplemente lo ignoraba por lo feliz que me hacía sentir. Y quizás de no haber esperado tanto mi vida no estaría en estas líneas. Solo quiero que sepas que aunque haya caído en la tentación, que aunque no haya pensado en ti, solo en mí, tú no dejabas de latir en mi corazón. Parte de ti siempre fue lo que me mantuvo luchando hasta el final, porque fuiste tú quien iluminó mi vida todos estos años. Y aunque debería decir que me arrepiento de haber estado con mi doctor, la verdad es que no. Los amo a los dos. No sé cómo no me desmayé. La cabeza me daba vueltas y sentía que las penas en algún momento me iban a fallar. Empecé a retroceder con cautela, pero tropecé con una cubeta de agua y se cayó la señal de piso mojado. En ese momento supe que tenía que correr. Tuve cuidado para no pisar el agua y dejar huellas, pero estoy muy segura de que él supo en qué dirección iba. Así que hice todo diferente a los que mis instintos gritaban. Terminé en un cuarto pequeño de conserjería en el tercer nivel del hospital y ahí encontré el papel de esta carta. Sí, escribo esto a lo que ese demente me busca. Probablemente, si esta carta llegó a tus manos es porque estoy muerta, pero no la asegures. Búscame, y si estoy muerta, haz justicia por mí, y si no lo estoy, mueve mar y tierra para encontrarme. Sé que ahora mismo me odias, pero lo que me hizo batallar más contra el COVID desde un inicio y la situación aterradora en la que me encuentro es que no estoy luchando por mi vida, sino por dos. Encuéntrame, encuéntranos. Te espero, Luz. Y ya, ahora mi compañera. Apreciado Andrés, antes de que las malas lenguas te digan otra cosa, he preferido contarte lo que pasó con el médico aquel que me atendió cuando estuve interna por COVID. Meses atrás me contagié de COVID. Me contagié en una cena familiar. Donde menos crees que te vas a contagiar, ahí es. Nunca pensé que esto pasaría. Estuve en cuidados intensivos por un mes y con un respirador ya que no era capaz de respirar por mí misma. En ese mes solo me levantaba para mirar lo soleado y bonito que estaba el día. Me quedaba viendo el cielo por horas y cómo los rayos del sol acariciaban mi cara y viendo cómo los niños jugaban en el parque que está al frente del hospital. En ese mes me sentí en una jaula cautiva como un pajarito. No podía hacer nada, prácticamente me acostaba y solo veía ese techo gris con señales de filtración, que al mirarlo solo te da frío y te sientes solo, sin nadie con quien hablar. En ese momento me di cuenta lo sola que estaba, me di cuenta la falta que me hacías y lo lejos que estaba de verte y estar contigo. Llegué a llorar todas las noches, pero gracias a mi madre y a mi familia pude ver un poco de luz al final de ese túnel sin fin y oscuro. Me di cuenta que la familia es todo lo que necesito. Siempre pensaba que mi madre exageraba cuando me decía eso, pero al final es así, como ella dice. Los únicos que no te abandonan es tu familia es tu mayor apoyo, pase lo que pase. A pesar de tener a mi familia, también estaba ese doctor. El doctor siempre me venía a visitar día tras día para saber cómo estaba. Siempre se interesó por mi salud. Siempre estaba pendiente de mis ánimos, de mis cambios de humor. Siempre me hacía reír y me traía todo tipo de dulces. Siempre pensé que era una exageración, ya que solamente nos conocíamos hace un mes, pero en verdad me encantaba todo de él. Me encantaba cada detalle. Y eso me mantenía un poco más alegre día tras día. A pesar de eso, me puse a pensar en muchas cosas. Pensé en ti, en nosotros, y lo feliz que estaba contigo, pero al mismo tiempo triste. Eras muy celoso para mí, muy sobreprotector, y a pesar de eso me sentía bien contigo. Siempre me recordabas que me ibas a amar para siempre y que estarías a mi lado. Pero ahora te pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está lo que me dijiste? ¿Por qué no estabas conmigo? Ahí fue cuando me di cuenta que nunca te importé.
que siempre fueron palabras vacías. Siempre estuve ahí para ti en tus peores momentos. Siempre quise ser lo mejor para ti. Cambié por ti, desde hacer cosas por ti, me mantuve cohibida por ti, ¿para el final qué? Para que me pagaras así, yéndote y sin mirar atrás. Me dejaste, me rompiste, te llevaste todo de mí, todo lo que te di, todo mi amor, y 8 años de mi vida. Desperdicié oportunidades por ti, rechacé todo por ti. Aún me recuerdo aquella tarde lluviosa de un 8 de julio, cómo estábamos en un kiosco de madera de un parque y teníamos nuestros nombres en la madera y diciendo a continuación que siempre estaríamos juntos, pase lo que pase. En ese momento comencé a llorar y juntamos nuestras frentes, te miré esos ojos color miel con los que me perdía cada día. Y luego tu cara con pequeñas pecas y acaricié tu cabello empapado por la lluvia. Y te sonreí y pensé en la afortunada que soy para después besarte. Me recuerdo de eso y solo pienso en lo ingenuo que era. Hace 8 meses que me dejaste y todavía no entiendo por qué decidiste dejarme. Pasamos por muchas cosas, tanto buenas como malas. Tampoco sé por qué quisiste ir de esa manera tan fría, diciéndome te dejo, no puedo seguir contigo. Y no supe más de ti, fue como si la tierra te tragara. Y después de un mes que estuve interna, comencé a ver fotos tuyas en otro país y con otra chica a tu lado. Si me hubieras amado, no habrías hecho lo que hiciste. Espero que seas feliz, al igual que yo soy feliz con mi doctor. El doctor ahora mismo es mi pareja, estamos saliendo. Y para que sepas, tengo un regalo de ti, que nunca supiste, pero lo quise ocultar. Al final, después de un mes ingresada en el hospital de superar el COVID, me di cuenta que puedo con cualquier cosa. Así que si pude con eso, puedo olvidarme de ti y hacer cuenta nueva. Gracias por todo lo que pasamos, espero que estés feliz por lo que provocaste. Y gracias por el hermoso regalo que me dejaste. Ha crecido mucho y te aseguro que no fue por ayuda tuya. No nos busques. Con cariño, María. Pero muy interesante tu cuento, me gustó mucho. Wow, pero súper. O sea, fue difícil, pero se logró. Está chulo, muy chulo, muy chulo. Muy Súper chulo. chulo. Terminó súper heavy. Gracias. Bueno, esto ha Dígame, ¿cómo sido le gustó? todo. ¿Cómo pasó? Pero primero, antes de despedirnos, Oh, cómo fue el claro. final y cuáles fueron sus expectativas, qué sé yo. Bueno, mis expectativas siempre estuvieron altas. Siempre estuve segura de que esto iba a salir súper bien. Realmente fue así, todo excelente. Interesante, unos temas muy importantes. Sus relatos me encantaron todos. Súper chulo, totalmente. Se desarrolla una trama en sí, en sus relatos. Sí, sí, en verdad están escritos en modo epistolar. Súper chulo, me gustaron de verdad. ¿Y ustedes? En verdad, a mí me encantó todos los relatos. Pero a mí también, perdón. No, sigue hablando. No, que yo iba a decir que también mis expectativas fueron altas porque yo no la conozco ninguna, pero yo suelo ser como sentir o lo que puede dar cada persona. O sea, sé que está mal porque a veces buscamos o qué sé yo, pero yo veo como lo que puede dar cada persona y yo sabía que ustedes le iban a dar por el todo y así fue. O sea, me encantaron sus historias y la manera que expresaron sus historias y para mí fue excelente. Y fue un placer compartir cada una con ese trabajo con cada uno de ustedes. Espero volver a ver y trabajar con ustedes de nuevo. Igualmente, un placer. ¿Y ustedes, chica, qué dicen las demás? Aunque estoy muy nervioso todavía. Yo estoy como temblando. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya lo que queda es realmente, Isabela, editar unas cuantas cositas y ya subirlo. Sí. Entonces quedó súper chulo, eso es lo importante. Yo sé que nos va a ir súper bien. Ya ustedes saben. Amén. Un placer, bye. Igualmente, bye bye. Ay, gracias.